Bienvenidos a Semana de Televisión, gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña Jaime Andrés Beltrán, el favorito para ser el próximo alcalde de Bucaramanga, el candidato que puntea en la más reciente encuesta de Inbamer, un pastor cristiano que ha hecho un trabajo social importante en la capital santandereana y que hoy busca convertirse en el alcalde de una de las principales ciudades del país. Doctor Jaime Andrés, bienvenido a Semana. Decir gracias, un saludo para ti, para todas las personas que nos acompañan en este momento. Importante momento para la ciudad, pero en especial para los bumangueses. Literalmente los bumangueses hoy están viviendo con miedo. Y ese miedo es el que nos tiene hoy aquí, sentados representando lo que mucha gente no habla en Bucaramanga, no dice en Bucaramanga por temor. Y es lo que queremos hoy compartirle a todos los colombianos. Bueno, su programa de gobierno tiene tres grandes pilares, doctor Jaime Andrés. Uno es el Bogotá Plan Candado, que lo vemos en su chaqueta y en toda su publicidad. Bogotá Avance y Bucaramanga Avance y Bucaramanga para Todos. Hablemos del Bucaramanga Plan Candado. En ese tema de la seguridad, ¿qué propone usted? ¿Cuál es su eje principal para ofrecerles a los bumangueses? Tenemos que decir, que la principal crisis de Bucaramanga es la falta de autoridad, de gobernabilidad. La ausencia de un mandatario que le doliera a la ciudad se nota en la calle. No solamente en el abandono de la ciudad, en la crisis de movilidad, en el estancamiento económico. Sobre todo es que los bumangueses se han sentido abandonados. La gente vive con miedo en Bucaramanga. Los bumangueses salen con miedo. Mire, miedo de ir a un restaurante. Miedo de salir a caminar. Los que hemos vivido en Bucaramanga sabemos que Bucaramanga era un buen vividero, tranquilo, lo disfrutamos. Los parques, mira, los parques son marihuanódromos. Abandonados. Y no solamente abandonados, arreglaron alrededor de unos 32 parques y hoy son utilizados para consumir droga. O sea, hay más presencia de microtráfico y de drogadicción en los parques que de niños. Ese cambio de connotación demuestra que el ciudadano de bien se está escondiendo y que el delincuente está utilizando a sus anchas, lamentablemente, una realidad que los bumangueses hoy han querido callar o han callado durante años porque no hay un doliente. Bucaramanga no tiene autoridad. Ese diagnóstico está claro. Hay una sensación de inseguridad muy grande, los parques en Bucaramanga están abandonados, hay más drogadictos que policías. Total. Eso es una realidad. ¿Y usted qué propone, doctor Jaime Andrés? ¿Cuál es su propuesta concreta? Plan Candado tiene como objetivo, primero, debemos controlar, reforzar el tema migratorio en Bucaramanga. Migración Colombia solo tiene 4 agentes para el área metropolitana. Los otros 20 están entre aeropuerto y oficinas. 4 agentes en calle. ¿Cómo podemos reforzar, saber quiénes son los migrantes, qué vienen a hacer, qué están haciendo? Porque los principales fenómenos en los semáforos, en el tema de alquiler de niños, de mendicidad infantil, son por personas migrantes que están instrumentalizando menores de edad y no tenemos cómo controlar. ¿Eso qué quiere decir? Restringir el ingreso, y vamos a decirlo con nombre propio, respetando además a la comunidad venezolana, la mayoría de ellos ciudadanos de bien, que trabajan, que huyen de esa situación tan lamentable que hay en Venezuela, pero que algunos de ellos lamentablemente involucrados en hechos delictivos en ciudades como Bucaramanga, muy cercanas a la frontera con Venezuela. ¿Usted lo que propone es restringir el ingreso de venezolanos a Bucaramanga? Nosotros no podemos restringirlo, pero sí poder identificar quiénes son, qué tipo de identificación tienen, cómo están entrando a la ciudad y a qué están entrando. Lamentablemente, detrás de esas familias que vienen buscando una oportunidad, que vienen buscando trabajo, que vienen buscando estudio, se están escondiendo algunas personas que vienen a delinquir y no sabemos quiénes son, cómo se llaman. Y esa no trazabilidad ha hecho que delincan en Bucaramanga y se vayan. Hoy no tenemos ese registro. No lo tenemos y mucho menos el control. ¿Por qué? Porque el control lo estamos haciendo en la frontera. Migración Oriente tiene la sede en la frontera, pero Santander no tiene una regional Bucaramanga y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Para qué? Para fortalecer. Segundo, necesitamos militarizar 14 asentamientos. ¿Militarizar? Sí, señor. Bucaramanga tiene 14 asentamientos donde la policía no está entrando. Y lo peligroso de esta situación es que al no entrar la policía son las bandas y las estructuras delincuenciales que hoy gobiernan en este territorio. Y estoy hablando de sectores a 5 minutos de la alcaldía de Bucaramanga.
sectores donde tristemente y lamentablemente la policía, al no acceder, son ellos los que ponen las normas, son ellos los que establecen las reglas en ese ¿Y territorio. qué ocurrirá en esas zonas si usted es alcalde de Bucaramanga el 1 de enero del 2024? Mire, hay dos elementos: mano dura, militarizar, establecer, recuperar el orden; dos, el componente humano y social. Porque no todos los que están dentro de ese marco de delincuencia están porque son parte de las estructuras por gusto, están por falta de oportunidades. Y ahí es donde Jaime Andrés tiene claro el componente humano y social que lleva 22 años trabajando. No podemos ser blandos en este momento. La militarización de algunos puntos es: recuperemos a Bucaramanga y devolvámosle la gobernabilidad a los mandatarios. Pero tercero, tenemos que transformar la tecnología. En Bucaramanga tenemos 832 cámaras y lo triste es que solo funcionan 302. Y mira lo irrisorio de esto: son cámaras de vigilancia, pero no tienen tecnología. El planteamiento de Jaime Andrés es: necesitamos un sistema de alta tecnología, no solamente para identificar quiénes son las personas, sino que a través de la inteligencia artificial podamos establecer trazabilidad de placas, identificación biométrica, pero sobre todo establecer patrones. ¿Qué tenemos? Tenemos 40 policías mirando cámaras de seguridad para ver dónde encuentran un ladrón. Eso ya no es eficiente. Necesitamos la inteligencia artificial, sistemas de alta tecnología para poder identificar quiénes son, a qué vienen y cuál es el modus operandi que están estableciendo. Habla usted también en sus propuestas, doctor Jaime Andrés, de centros de reclusión transitorios para no condenados. Hablemos un poco de eso. ¿Qué son nuevos centros carcelarios? ¿Es habilitar las cárceles hoy de Bucaramanga o ampliar? ¿En qué consiste? Mire, los centros transitorios son establecidos para aquellos que son capturados, pero no se les ha definido su condición jurídica. ¿Por qué? Porque es que hoy no están haciendo los policías capturas. ¿Y por qué no hacen capturas? Porque es que las estaciones de policía tienen un hacinamiento de más del 1000%. Tenemos más de 124 policías cuidando presos. Y los policías deberían estar en la calle. La Corte Constitucional le da la facultad a los alcaldes para descongestionar las estaciones de policía y crear centros transitorios para aquellas personas que son capturadas, y les dice: señores, busquen la manera de poder descongestionar las estaciones de policía, pero que puedan tener estos centros transitorios. ¿Qué es lo que buscamos? A través de una alianza público-privada y un terreno que ya tenemos establecido y visto en la ciudad de Bucaramanga, poder crear este centro transitorio para aquellas personas que fueron capturadas. Descongestionamos las estaciones de policía, controlamos. ¿Con capacidad para cuántas personas? Estamos hablando de aproximadamente unas 1.500 a 2.000 personas. Y se haría con recursos privados, claro, a través de una APP. Una APP que busca ¿qué? Quitarle esa carga tributaria al municipio, generar una solución oportuna, pero poner a la policía donde debe estar. La policía debe estar garantizándole la seguridad. Pero no es alcahuetería que hoy tenemos que las cárceles están siendo utilizadas para extorsionar. Lamentablemente, los principales focos de extorsión en Bucaramanga son las cárceles, y es ahí donde sentimos que los bumangueses están siendo amedrentados desde los propios centros penitenciarios. Sí, doctor Jaime Andrés, a usted lo han venido comparando con Nayib Bukele, con el presidente de El Salvador, por esa mano dura contra la delincuencia, contra la criminalidad, por proponer estos centros transitorios para personas no condenadas, por hablar claro sobre lo que hay que hacer en materia de seguridad. Usted tiene su logo, que es un candado que refleja como una especie de cerco a la criminalidad. ¿A usted le incomoda que lo comparen con Bukele? ¿Le molesta? ¿Cómo se siente usted con esa comparación? No, por el contrario, yo creo que si hay una persona a la que admiro, es a Nayib Bukele. No solamente por su postura radical, sino porque es una persona que tiene unos principios de vida, unos principios de familia, unos principios de fe, pero también tiene la capacidad de ponerle orden y autoridad a una región que durante años vivió sumergida, y la ciudadanía tuvo que ser expuesta lamentablemente a la delincuencia sin poder decir nada. Admiro su radicalismo, pero también su posición clara frente al delito y la capacidad de apoyar las fuerzas militares y decirles: no están solos, estamos con ustedes. Pero también admiro en que prima el derecho de los ciudadanos que el de los delincuentes. Y eso le hace falta a Colombia, en especial a Bucaramanga, que defendamos primero los derechos de los ciudadanos antes que tratar de tolerar el de los delincuentes. Es decir, ¿usted quiere ser un Bukele para Bucaramanga?
Pues la postura de Bukele tiene que estar en Bucaramanga. Si a eso le llamamos orden, autoridad con principios, pues sí, esa debe ser la postura. Bueno, muy bien, doctor Jaime Andrés. Vamos ahora al segundo componente de su plan de gobierno, que tiene que ver con Bucaramanga Avanza. Bucaramanga te lleva, tu destino es Bucaramanga, Bucaramanga sin límites, Bucaramanga te da la oportunidad, espacios para la vida y Bucaramanga verde. ¿En qué consiste este componente? ¿A qué le apuesta usted? ¿Qué es lo que quisiera? Vamos a hablar de dos grandes apuestas. La primera es sacar del atraso a Bucaramanga. Los que hemos vivido en Bucaramanga sabemos que Bucaramanga se estancó. Llevamos más de 9 años sin ver una mega obra. La movilidad está colapsada. Lamentablemente la troncal norte-sur... Las vías son las de hace 20 años. Total. La troncal norte-sur le hicieron 2 intercambiadores. Un puente como es el puente de la Novena, que se siente uno en Europa en el puente, pero cuando sale el puente se reduce a una sola vía y usted dice quién fue el animal que creó esto. Naturalmente, la obra carece de 2 intercambiadores que nunca se hicieron porque habían peleas entre mandatarios. Que el que llegó no quería seguir con la obra del anterior como si eso fuera un tema de capricho. Y ahí nos hacen falta 2 grandes megaobras. La doble calzada, la Virgen La Cemento, tiene desconectada el norte de Bucaramanga con la meseta de Bucaramanga. El par vial de la 54 le cobraron valorización y nunca lo hicieron. ¿Qué quiere decir? La ausencia de autoridad y de liderazgo llevó al atraso. Bucaramanga necesita 6 megaobras para salir del atraso. O sea, ni siquiera estamos hablando de un metro elevado. 6 megaobras, 6 puntualmente. megaobras. ¿Las tiene? Claro, las tenemos claras. Enumerémoslas muy puntualmente. 2 de la troncal norte-sur, intercambiador de la Novena con 45. Sí. La doble calzada del Mutis. Sí. Eso nos va a permitir que la troncal norte-sur tenga realmente la efectividad para la cual se creyó. Segundo, la doble calzada, la Virgen La Cemento. La plata la tiene hoy en fin de No se pudo. no se pusieron de acuerdo nunca los y hubo mandatarios. ruidos ahí de posible corrupción, ¿no? Por favor. Exacto. Café Madrid, La Cemento. Otra doble calzada que hoy es una crisis para la movilidad, no solamente de Bucaramanga, sino el área metropolitana. Tenemos el par vial de la 54 que conecta Oriente con Occidente. La ciudad colapsada, se cobró valorización y 8 años no se hizo. Perfecto. Tenemos que hablar por último del intercambiador de la 56 con 27. ¿Hace cuánto, Yesid, venimos escuchando el intercambiador de la 56 con 27? 12 años. Cuello de botella en ese punto. Total, los estudios están hechos hace 12 años, solo que no ha habido voluntad política para asumir con interés a este hecho. Doctor Jaime Andrés, ¿se ha pensado en algún sistema tipo cable para Bucaramanga en su propuesta? ¿Un tranvía, un metro? Bucaramanga es una ciudad intermedia, pero es una ciudad cada vez en crecimiento, un polo de desarrollo importante. Es realmente no una ciudad, sino un área metropolitana porque confluyen muchos municipios. ¿Usted en algún momento ha pensado algún metro con esta crisis de Metrolínea que se tuvo que liquidar y demás? ¿Ha pensado en alguna propuesta de esas características para Bucaramanga? Mire, para nosotros hay 2 cosas claras. Bucaramanga no se puede pensar hasta Provenza. Bucaramanga tiene que pensarse más allá de Provenza. Para mí Bucaramanga va hasta Barichara. Bucaramanga va hasta Berlín. Bucaramanga va hasta Topocoro. Porque si queremos reactivar la economía, a Bucaramanga la tenemos que poner en el centro del desarrollo, no solamente del área metropolitana, sino del oriente colombiano. Pero ya hablaremos de eso. Pero para hablar de Bucaramanga metropolitana o ciudad-región, tenemos que pensar en el segundo piso de la movilidad. ¿Cuál es el primer piso? Terminemos las 6 obras que tenemos 12 años de deuda. Pero el segundo piso es dejar los diseños, tanto del cable de la Plaza Satélite a Morro Rico, como de la Virgen a Colorados. Son 2 cables que están haciendo para generar movilidad, pero yo no puedo hablar de cables de la Virgen Colorados si no he terminado la doble calzada, la Virgen La Cemento. Claro, y un sistema de movilidad en Bucaramanga fracasó Metrolínea, Total. El sistema tipo Está Transmilenio. siendo liquidado en este momento. Está siendo liquidado, así es. Los buses verdes allí no dieron resultado. Errores de planeación, errores de la operación, falta de una cultura ciudadana, hay que decirlo también. ¿Qué hacer? Se tiene que repensar la movilidad. El sistema de transporte masivo no se puede acabar. Lo que se tiene que reestructurar es la empresa con la que se concibió Metrolínea, porque Metrolínea no fue capaz de llegar a todos los barrios. Y esto generó el desarrollo de la informalidad. Tenemos que recuperar el sistema de transporte masivo con un nuevo diseño para generar un transporte... O sea, recuperar Metrolínea. Metrolínea es la empresa que Sí. se liquida, pero el sistema de transporte se tiene que recuperar. Cuando hablamos del sistema de transporte masivo, es la troncal. Hay que volver a los buses, a las troncales. Total, para articular un sistema multimodal. Pero tenemos que ir proyectando desde ya el primer piso.
para pasar al segundo piso, que es crear un tranvía que vaya desde Piedecuesta al norte o un metro elevado desde Piedecuesta que vaya a la Virgen. ¿Por qué? Porque ese sistema nos permite no solamente conectar el área metropolitana, sino generar una movilidad rápida y efectiva para toda la región. ¿En qué estamos fallando? En que tenemos 12 años de atraso en el tema de movilidad, pero también económicamente la ciudad se estancó. Nuestra visión económica es volver a Bucaramanga una ciudad de turismo de negocios y es volver a Bucaramanga el eje del oriente colombiano. Bucaramanga perdió la identidad económica, no tiene una visión económica. Y cuando usted va y mira, la economía ha venido fluctuando en la medida en que los bumangueses han visto de manera preocupante que la ciudad se quedó en el tiempo. Pasamos de ser la cuarta economía a ser la quinta porque Cundinamarca nos acabó de desplazar. El Producto Interno Bruto pasó del 6.7 al 6.1 y cuando usted mira la ciudad no tiene una identidad ni un doliente. Sí, doctor Jaime Andrés, ¿qué propone usted en materia de lucha contra la corrupción? ¿Qué hacer para blindar la ciudad, para blindar los recursos públicos? Usted sabe muy bien que Bucaramanga ha tenido alcaldes en la mira. Hubo una seguidilla incluso de alcaldes que terminaron presos. ¿Usted qué propone en ese sentido? ¿Qué propone para blindar la ejecución de los recursos en la ciudad? Mira, hay dos componentes importantes. Hablar de la lucha contra la corrupción tiene que ver con gobierno en línea. Ser transparentes, no simplemente en la forma de contratar como pasó en este gobierno anterior, que todo lo hicieron a través de la bolsa mercantil, sin poder literalmente hacerle un control político porque la reserva bursátil no dejaba hacerlo, sino hacerlo a través del SECOP 2, gobierno en línea, que los bumangueses puedan ser los veedores principales. Pero segundo, no podemos estar prometiendo que vamos a ser honestos. La honestidad no es una promesa de campaña, es decir, la honestidad es un principio de vida que le garantiza a los bumangueses que van a tener un alcalde que no solamente va a enfrentar la delincuencia, sino que también en sus principios de vida está la transparencia y la honestidad. Yo no prometo ser honesto, yo soy honesto de formación. Yo no prometo ser correcto en mis actos. Me enseñaron, me formaron de esa manera, por lo tanto, esa es la garantía para los bumangueses. A raíz de la encuesta que se conoció de Inbamer, pues mucha gente también se empieza a preguntar, bueno, ¿con quiénes va a gobernar Jaime Andrés? ¿Quién va a ser su círculo más cercano? ¿Tiene en mente algunos nombres Mira, en ese sentido? Nosotros hemos venido en las últimas semanas reuniéndonos con todos los gremios y le hemos dicho a los gremios, mira, lo primero que tenemos que hacer es unir todas las fuerzas, tanto las fuerzas empresariales, académicas, los ciudadanos que les duele la ciudad, unirnos y encontrar los mejores perfiles para devolverle a Bucaramanga una ciudad con el talante y la capacidad. ¿Qué es lo que buscamos? Primero, que sean bumangueses, que estén en la ciudad, que les duela la ciudad. Segundo, que tengan las mejores hojas de vida y competentes para poder gobernar. Y tercero, que tengan un marco de principios y de transparencia para no tener que estar vigilando el actuar, el no actuar, sino que su proyecto de vida sea así. Y la relación con el Consejo, que como en todas las ciudades es transaccional, tú me das, yo te doy, tú me apruebas, yo te apruebo, tú me das esto, yo te doy esto. ¿Cómo la piensas resolver? Mira, yo he sido 3 veces concejal. Mi primer periodo en coalición, 2 en oposición. Y de manera articulada le puedo decir, nuestros 3 periodos estando en oposición o en coalición, puedo decirles que el alcalde no puede terminar gobernando con un sector del consejo. Para gobernar necesitamos vincular a todos los concejales y ese reto de vincular a los concejales es una apuesta de no hacer unión a través de las componendas políticas, sino a través de los intereses de la comunidad. ¿Qué intereses tiene cada concejal en qué comunidad y cómo la vamos a construir? Porque es que no pueden venir a mí diciéndome este es mi interés personal. No, ¿cuál es el interés colectivo? ¿Qué comunidad representa usted? ¿A quién está usted representando? ¿Y qué beneficio le vamos a llevar a esa comunidad? Porque nuestro interés al final no es que hagan control político de acuerdo al interés propio, sino del interés colectivo. Nos duele la ciudad, nos interesa la ciudad y a ella es la que le tenemos que corresponder. Las relaciones con el gobierno nacional, en este caso, doctor Jaime Andrés, con el presidente Gustavo Petro, ¿cómo serían? ¿Qué le pediría usted, por ejemplo, en dado caso de que sea el alcalde de Bucaramanga, al presidente Petro para la ciudad? Para mí hay 2 puntos claves y es que el plan de desarrollo municipal los próximos 4 años tiene que tener líneas que conecten con el plan de desarrollo nacional.
para que podamos hablar de manera clara y transparente de acuerdo a los intereses que Bucaramanga tiene en materia de movilidad, en temas de desarrollo económico, pero sobre todo en protección del medio ambiente. Ahí es donde encontramos líneas gruesas, porque en temas y en componentes de seguridad y de autoridad hay una distancia enorme. No participamos de financiar a los delincuentes para que dejen de delinquir. Eso es una alcahuetería, eso es un desorden. Nosotros nos oponemos rotundamente a financiar el delito mientras la población vulnerable no alcanza ni siquiera a recoger 800.000 pesos para alimentar a su familia y los delincuentes están acostados viendo Netflix y cada mes reclaman 1.000.000 de pesos. Vamos a trabajar de manera articulada en temas de movilidad, en temas de medio ambiente, en temas educativos, pero en lo que corresponde a los temas de seguridad vamos a tener que ser tan tajantes y contundentes de que no vamos a permitir que promuevan la delincuencia. Por el contrario, la vamos a enfrentar. Y Santurbán no se toca en una eventual alcaldía suya. Pero es que hay un discurso doble moralista. ¿Cuál es? Todos nos ponemos la camiseta de Santurbán y vamos a defender a Santurbán, pero nadie ha dicho nada de cómo estamos contaminando el Río de Oro. Ya está, no, y Santurbán también ya está contaminado. Mira, lo preocupante es que llevamos 12 años hablando de la construcción de una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento, esa PETAR, no se ha construido. Y la pregunta es, ¿y dónde está el discurso de la protección del agua? Pues vamos a proteger el agua como entra, pero también vamos a proteger el agua como sale. Porque si no hay autoridad y si no hay gobernabilidad, todo se queda en promesas e en intenciones y no puede quedar en discurso la protección del agua. Doctor Jaime Andrés, usted ha hablado de autoridad, pero también de familia, de alguna manera defender los principios de la familia. ¿Eso en qué consiste? O sea, su alcaldía, en caso de que usted resulte elegido, ¿qué propondría en materia de familia? ¿Qué cambio habría frente a lo que vemos hoy en una ciudad como Bucaramanga? Mire, una Bucaramanga para todos es que nuestro plan está, protejamos la niñez del consumo de drogadicción. Nosotros tenemos una batalla enorme con el consumo y el microtráfico en colegios y en parques. Salvaguardar a los niños. La familia como base de la sociedad tiene un componente importante, la recuperación de los valores y principios, la recuperación de la cultura ciudadana. Bucaramanga dejó de ser una ciudad culta, de ser una ciudad ordenada. Bucaramanga dejó de ser esa ciudad de principios, de valores. Lamentablemente hemos venido desplazando los valores, hemos venido desplazando la cultura y hoy Bucaramanga vive en una anarquía total. Esa Bucaramanga incluyente no se trata solamente en que todos tengamos participación, sino que respetemos nuestra vida en medio de las diferencias. Yo puedo creer en algo distinto a lo que creen otros bumangueses. Yo puedo concebir la vida de manera distinta, pero al final es la cultura y son los valores los que nos permiten vivir en convivencia. La honestidad, el respeto al prójimo está por encima de mis creencias, por encima de mis caprichos, por encima de mis deseos. Yo voy a gobernar con la Constitución, pero también voy a procurar que haya una armonía entre los ciudadanos. Pero para eso tenemos que recuperar la cultura. Miren, Bucaramanga nadie respeta un semáforo. Esa ciudad bonita que usted conoció de niño, de joven, ya no existe. Nadie respeta las señales de tránsito, nadie respeta y esa sensación de anarquía y de desgobierno, que todo el mundo hace lo que se le da la gana, eso es lo que la gente hoy dice. Recuperemos la cultura, los valores, los principios para proteger la familia sobre todas las cosas. Para cerrar, doctor Jaime Andrés, según los resultados de la encuesta Inbamer, usted lidera la intención de voto con el 32,7%, le sigue Fabián Oviedo con el 12,3%, Consuelo Ordóñez con el 9,3%, Carlos Parra con el 9%, Horacio José Serpa con el 6,5%, Carlos Sotomonte con el 3,8%, y allí más adelante siguen otros candidatos. La pregunta es, ¿posibilidades de que alguno de ellos se le unan de cara a la elección de octubre? Mira, ¿ha tenido alguna conversación con algún candidato que esté hoy en el tarjetón y que diga, me voy a sumar a su candidatura, Jaime Andrés, usted va punteando, usted tiene a lo mejor el mejor programa, según mi opinión, lo que dirían los candidatos? ¿Le han manifestado eso? Nosotros hemos venido abriendo las puertas para que todos aquellos candidatos que ven en el principio de autoridad, en el principio de gobernar, de recuperar la ciudad, puedan unirse a esta propuesta. Septiembre es un mes definitivo para ese tipo de alianzas, de conversaciones. Pero nuestra primera alianza está siendo con los ciudadanos. Ganarnos la confianza del bumangués.
ganarnos la confianza de los bumangueses que dicen necesitamos un líder. Y ahí va los puentes que hemos tendido con candidatos que tienen una postura clara, radical, contundente de la defensa de los derechos de los ciudadanos, de la revolución de la gente buena, de que creemos que debemos recuperar la ciudad con posturas claras pero con oportunidades. Y ahí hay varios puentes tendidos. Es decir, sí hay opciones. Claro que hay opciones. Varios. Claro, pero pensando en ciudad, ¿cómo unimos fuerzas entre varios de ellos para decir Bucaramanga tiene un potencial enorme que no podemos perder, pero necesita gobernabilidad? ¿Y podemos saber quiénes se le podrían No, sumar? yo creo que es cuestión de las próximas semanas. Perfecto. Porque si le voto la chiva antes de tiempo, podemos generar algunas suspicacias alrededor. Pero sí les puedo decir, y es que nuestra primera unión es con los bumangueses que quieren devolverle a la ciudad no solamente el sentido de pertenencia y de arraigo, sino también de seguridad, pero también con todos aquellos candidatos que ven en esta propuesta la representatividad de que vamos a tener liderazgo que saque a Bucaramanga del atraso, pero la vuelva a poner en la discusión del orden nacional. Bueno, muy bien, muy buenas perspectivas para Bucaramanga, que así sea. Doctor Jaime Andrés, le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en Semana. A ustedes, a la revista Semana, gracias por abrir este espacio, pero sobre todo a todos los bumangueses que nos están viendo. Para ellos decirles, mire, este 29 de octubre, los bumangueses vamos a elegir vivir sin miedo. Y esa debe ser la premisa. Cuando los ciudadanos de bien nos unimos, podemos acabar cualquier tipo de síntoma o de fenómeno que ha venido dañando la ciudad en los últimos años. Vamos a tener liderazgo, autoridad y carácter para devolver a Bucaramanga y para hacer de Bucaramanga un territorio seguro. A todos ustedes, gracias por estar con Semana Televisión. Sigan conectados con toda la información de Colombia y el mundo en semana.com.